22 de junio de 1941. El sol nacía pero no traía luz, sino la sombra de una catástrofe inminente. El Reich lanzaba la Operación Barbarroja, una embestida colosal que resonaría en los anales de la historia como una de las confrontaciones más grandes y brutales de la humanidad. El aire, presagio de un invierno legendario, vibraba con el rugido de los Panzer y el estruendoso clamor de miles de hombres marchando hacia un destino incierto. Un olor metálico, a combustible y pólvora ya flotaba sobre la frontera, mezclándose con el rocío de la mañana, un velo de muerte sobre el paisaje. El ejército nazi, arrogante e implacable, avanzaba sobre la Unión Soviética con una convicción casi religiosa en su victoria. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, había aplastado Polonia, Francia, Bélgica, Holanda. Ahora la máquina de guerra alemana, aparentemente invencible, se volvía hacia el este, hacia las vastas estepas que prometían recursos y un espacio vital, Lebensraum, para el Tercer Reich. Los ojos azules de los soldados, muchos de ellos demasiado jóvenes para la guerra que les aguardaba, reflejaban un optimismo ciego, una fe inquebrantable en la superioridad de su fuerza y en la invencibilidad de su Führer. Creían que Moscú caería en semanas, que el invierno ruso no sería más que un inconveniente pasajero. El suelo temblaba como si la tierra gritase bajo el peso de las botas y las máquinas de guerra. Millones de soldados, divididos en tres poderosos grupos de ejércitos, norte, centro y sur, barrían el paisaje soviético. Tanques, cientos de ellos, rasgaban el suelo, con sus cañones apuntando al horizonte, devorando la distancia con un hambre insaciable. La infantería, un mar gris de uniformes, seguía paso a paso, impulsada por una mezcla de adoctrinamiento ideológico y la promesa de una gloria sin precedentes. El sonido era ensordecedor, el estruendo de los metales, el ronroneo de los motores diésel, los gritos de mando que se perdían en el viento helado, el estallido distante de granadas que marcaban el inicio de la carnicería. Para muchos de aquellos soldados, el este era una tierra de misterio, de pueblos por conquistar, de recursos por explotar. La propaganda había pintado un cuadro de facilidad e inevitabilidad. Llevaban en sus mochilas no solo raciones y munición, sino también la certeza de un triunfo rápido, la euforia de una campaña que parecía abocada al éxito. La confianza era palpable, casi arrogante, en cada movimiento, en cada mirada. La creencia en su propia invencibilidad era su escudo más fuerte, pero también su mayor vulnerabilidad, un veneno lento que los cegaba ante los horrores que les aguardaban. Con cada kilómetro conquistado, cada aldea tomada, la sensación de poder aumentaba exponencialmente. El avance era vertiginoso. Las defensas soviéticas parecían desmoronarse como castillos de naipes. Los primeros informes hablaban de miles de prisioneros, de equipamiento destruido, de una resistencia desorganizada e ineficaz. La imagen era la de una apisonadora imparable, aplastando todo a su paso, pero bajo esa fachada de éxito y poder se escondía una semilla de destrucción, un abismo de desesperación que ni la más potente metanfetamina podía aplacar. La inmensidad del territorio, la ferocidad del enemigo que subestimaban, y el invierno, el verdadero general ruso, aguardaban pacientemente, tejiendo su trampa mortal. Este es el inicio de una de las sagas más oscuras de la historia militar, una inmersión profunda en la mente y el cuerpo de los hombres llevados al límite de la resistencia humana. Conoce la historia de ambición desmedida, de esperanza vana y de un sufrimiento inimaginable. Suscríbete ahora y únete a la legión de historiadores para desentrañar los secretos y las cicatrices de esta era brutal, antes de que el olvido reclame a sus víctimas. El avance era un torbellino de acero y fuego, un torrente imparable que parecía barrer todo a su paso. En apenas unas semanas, los Panzers habían penetrado cientos de kilómetros en territorio soviético. Minsk, Smolensk, Kiev, las ciudades caían como fichas de dominó, sus defensas pulverizadas por la táctica brutal de la Blitzkrieg. La confianza de los soldados alemanes era un escudo casi impenetrable, forjado en la fragua de victorias anteriores. Eran los señores de la guerra, los heraldos de un nuevo orden, y nada parecía capaz de detenerlos. El aire olía a humo de ciudades quemadas
y a la gloria de una victoria que parecía ya garantizada. Pero para mantener ese ritmo demencial, para forzar los límites de la resistencia humana contra la inmensidad de Rusia y la ferocidad de un enemigo que empezaba a reorganizarse, muchos soldados alemanes recurrían a un aliado secreto, el Pervitin. Pequeñas pastillas, distribuidas en masa, prometían combatir la fatiga, ahuyentar el miedo, mantener la mente alerta y el cuerpo en movimiento durante días enteros, sin sueño ni descanso. Era la metanfetamina en su forma más cruda, un veneno disfrazado de milagro. Bajo su efecto, el agotamiento desaparecía, el dolor disminuía y la realidad se convertía en una nebulosa lejana. Los ojos azules brillaban con una energía artificial, mientras sus cuerpos, movidos por una química despiadada, seguían avanzando, apilando victorias efímeras. Sin embargo, la vastedad de la Unión Soviética era un enemigo tan implacable como sus defensores. Las líneas de suministro alemanas se alargaban peligrosamente, convirtiéndose en blancos fáciles para los cada vez más organizados partisanos soviéticos. Cada kilómetro conquistado exigía más combustible, más munición, más hombres. La logística de la Blitzkrieg, tan eficiente en Europa Occidental, empezaba a fallar en las carreteras precarias y en los densos bosques del este. El olor a diésel y pólvora daba paso, muchas veces, al hedor de la tierra mojada y de la desesperanza. Entonces llegó el primer revés de la fortuna, un presagio del infierno que se avecinaba. El otoño ruso, la Rasputitsa. La estación de las lluvias transformó las pocas carreteras en ríos de lodo espeso e intransitable. Tanques, camiones, cañones. Todo se hundía hasta los ejes, paralizando la otrora imparable máquina de guerra. El rugido de los motores fue sustituido por el sonido desesperado de las palas cavando en el barro, de los gritos de mando que se perdían en el pantano en que se había convertido el paisaje. El avance vertiginoso se transformó en un arrastrarse agónico, una pesadilla pegajosa donde cada metro costaba sudor, sangre y la preciada moral de los hombres. El barro se pegaba a las botas, a los uniformes, a los equipos. El frío húmedo calaba hasta los huesos, y las raciones, ya escasas, llegaban con retraso o ni siquiera llegaban. Los efectos del Pervitin, antes un estímulo, ahora eran una tortura, manteniendo a los hombres despiertos para presenciar su propia miseria, para sentir cada punzada de frío y hambre. La euforia inicial daba paso a un agotamiento crónico, a un miedo latente. La resistencia soviética, antes desorganizada, se endurecía con cada día de retraso alemán, transformando cada aldea, cada bosque, en una fortaleza improvisada. El sonido lejano de los disparos de francotiradores y la visión de camaradas cayendo en emboscadas empezaban a corroer la fe en la victoria rápida. El optimismo ciego de los primeros días se desvanecía como la niebla al sol. El invierno, el legendario general invierno, aún no había llegado en su plenitud, pero sus vanguardias ya se dejaban sentir. El viento cortante, la llovizna gélida, la humedad que congelaba los engranajes y las almas. Con cada charco de lodo, cada noche sin dormir, el sueño de la victoria rápida se deshacía en una pesadilla de lentitud y sufrimiento. La promesa de Moscú en semanas se transformaba en la amenaza de un cementerio congelado en las estepas rusas. El Pervitin, antes un impulsor, era ahora una muleta para almas hechas jirones, un anestésico para un dolor que se negaba a desaparecer. La trampa se estaba cerrando. El infierno de lodo dio paso a un infierno aún más cruel, el general invierno. Las primeras nevadas, ligeras al principio, se transformaron en ventiscas furiosas, cubriendo la inmensidad rusa con un manto blanco e implacable. Las temperaturas se desplomaron a niveles inimaginables para los soldados alemanes, acostumbrados a los inviernos europeos más suaves. -20, -30, -40 grados Celsius. El aire cortaba la piel como cuchillas de hielo. Cada respiración, una agonía que quemaba los pulmones. El olor a diésel y pólvora era ahora suplantado por el olor acre de la nieve, el sudor congelado e, inevitablemente, la muerte. Los tanques, antes orgullosos e imparables, se transformaron en bloques de metal congelado.
El aceite del motor y el combustible se solidificaban en los depósitos, impidiendo el arranque. Las armas se atascaban, sus mecanismos internos bloqueados por el frío implacable. Los uniformes de verano, diseñados para una guerra relámpago, ofrecían poca o ninguna protección contra el frío que calaba hasta los huesos. Los soldados, muchos aún bajo el efecto del pervitin, que ahora solo prolongaba la miseria, sentían cómo sus cuerpos los traicionaban. Dedos de manos y pies se congelaban, se oscurecían, se gangrenaban. Cada mañana, el sonido del hielo crujiendo bajo las botas iba acompañado por el gemido de hombres que habían perdido partes de sí mismos por el frío. La guerra dejó de ser solo contra el enemigo. Se convirtió en una batalla diaria por la supervivencia contra la naturaleza. El hambre apretaba, las raciones se congelaban y eran difíciles de consumir. La desnutrición y el agotamiento se sumaban al frío, minando la moral y la capacidad de combate. Las trincheras se convirtieron en tumbas heladas, donde los soldados se acurrucaban, intentando robarse un poco de calor los unos a los otros. El sonido constante del viento aullante, mezclado con el chasquido distante de los disparos de fusil y el rugido ahogado de la artillería, creaba una sinfonía macabra de desesperación. Mientras los alemanes se consumían, los soviéticos, endurecidos por su propio invierno y por una resistencia feroz, transformaban cada árbol, cada montón de nieve, en un puesto de emboscada. Sus tácticas de guerrilla, antes dispersas, ahora estaban coordinadas y eran letales. El sonido de un disparo de francotirador soviético era un presagio de terror, un recordatorio constante de que el enemigo estaba siempre allí, acechando en las sombras blancas, familiarizado con cada centímetro de aquella tierra congelada. Los soldados alemanes, antes cazadores, se convirtieron en presas. Ciudades como Leningrado, ya bajo un asedio brutal, y aldeas más pequeñas, se convirtieron en escenarios de combates cuerpo a cuerpo, donde la bayoneta y la culata del fusil sustituían a la artillería. Casas transformadas en fortalezas, ruinas de hormigón y madera en campos de batalla sangrientos. El olor a hielo y muerte se mezclaba con el olor ferroso de la sangre fresca, tiñendo la nieve de rojo. Los gritos de los heridos, que a menudo se congelaban antes de ser rescatados, eran ahogados por el viento y por el sonido de las ametralladoras que rasgaban el aire gélido. La perspectiva cambiaba drásticamente. Para los soldados soviéticos, defender la patria no era solo una orden, sino una cuestión de vida o muerte, de supervivencia de su cultura y de su pueblo. Luchaban con una ferocidad desesperada, impulsados no por drogas, sino por un nacionalismo ardiente y por el odio al invasor. Sus ropas de invierno, sus tácticas de camuflaje en la nieve, su capacidad para soportar el frío extremo, todo eso les daba una ventaja crucial. Y en medio de ese infierno, los civiles, mujeres y niños, ancianos, arrastrados al vórtice de la destrucción. Aldeas incendiadas, casas saqueadas, familias sin hogar, vagando por las estepas heladas, muchos muriendo de hambre y exposición. Sus rostros marcados por el terror y la desolación, sus voces, cuando aún tenían fuerzas para gritar, eran un lamento silencioso que se perdía en el vasto e indiferente escenario invernal. La promesa de espacio vital para el Reich significaba la aniquilación de la vida para millones de soviéticos. La brutalidad era una moneda de cambio, y el precio se pagaba en sangre y sufrimiento humano incalculable. La moral alemana, antes tan alta, comenzó a desmoronarse. El pervitin ya no era suficiente para enmascarar la realidad. El agotamiento mental, el shock traumático, la visión constante de camaradas mutilados por el frío o por la bala enemiga, todo eso corroía el alma. La creencia en la invencibilidad desapareció, reemplazada por un miedo paralizante y una profunda desesperanza. El avance se había detenido, el invierno había llegado, y con él la certeza de que la Blitzkrieg en el este había fracasado. El meollo del conflicto ya no era un avance glorioso, sino una lucha agonizante en una picadora de carne congelada. El avance alemán, antes una lanza afilada, se transformó en una cuña roma, atrapada en la nieve y el hielo. Unidades enteras, estiradas al máximo, se veían ahora aisladas,
rodeadas por un mar blanco de enemigos y por la inmensidad implacable de la estepa. Las líneas de suministro, ya tenues en el fango de la Rasputitsa, fueron completamente cortadas por el invierno. El rugido de los motores de los camiones de abastecimiento se silenció, reemplazado por el lamento del viento y el crujido del hielo. El olor a pan fresco y café, un recuerdo lejano, fue cambiado por el hedor acre del hambre, del sudor no lavado y de la muerte que se acumulaba bajo la nieve. La escasez era una plaga invisible, más mortal que cualquier bala. La munición escaseaba, obligando a los soldados a racionar cada proyectil. Las raciones, cuando llegaban, eran insuficientes, congeladas e intragables. Caballos, perros, ratas, todo lo que pudiera cazarse o encontrarse era devorado en un frenesí desesperado. El canibalismo, susurrado en rincones oscuros de refugios improvisados, se convertía en una sombra que se cernía sobre la cordura de los hombres. Cada día, más soldados sucumbían no al fuego enemigo, sino a la inanición, a la hipotermia, a las enfermedades que se propagaban rápidamente entre la higiene precaria y el agotamiento. El Pervitin, antes un motor para la Blitzkrieg, ahora era una muleta para el alma hecha jirones. Las pastillas aún se distribuían, pero su efecto de euforia y energía daba paso a un estado de paranoia y psicosis. Los soldados, mantenidos despiertos durante días, veían fantasmas en la nieve, oían voces en el aullido del viento. Sus ojos, antes brillantes de optimismo, ahora estaban inyectados en sangre, reflejando un terror profundo y una desesperanza que ni la droga más potente podía borrar. El enemigo no era solo el soviético, era el frío, el hambre, la locura que se instalaba lentamente, corroyendo la mente desde dentro. La brutalidad escaló a niveles inimaginables. La ideología racial nazi, ya impregnada de odio, encontró un terreno fértil en la desesperación del cerco. Aldeas enteras eran incendiadas como represalia por ataques partisanos, sus habitantes ejecutados sin piedad. El sonido de los disparos de fusil, antes una señal de combate, ahora era frecuentemente el presagio de una masacre, un eco sombrío en el silencio de la nieve. Para los civiles soviéticos, la llegada de los alemanes no significó solo la ocupación, sino un infierno de hambre, violaciones y ejecuciones sumarias. Mujeres y niños vagaban en busca de comida, solo para encontrar la muerte a manos de soldados hambrientos y enloquecidos por el frío y el miedo. Los soviéticos, por su parte, respondían con una ferocidad igual. Capturar a un soldado alemán significaba casi siempre un destino terrible. La venganza era un plato que se servía frío, tan gélido como el invierno ruso, el grito de los heridos, el olor a sangre en la nieve, las imágenes de cuerpos mutilados. Todo se grababa en la memoria de los supervivientes, una pesadilla que los atormentaría de por vida. La guerra se había transformado en una lucha de aniquilación, donde la humanidad era la primera víctima. El colapso moral era visible en los ojos vacíos de los hombres. La disciplina, antes férrea, comenzó a desintegrarse. Los desertores eran ejecutados sumariamente, sus cuerpos dejados como advertencia, pero ni eso detenía la marea de desesperación. Soldados se mutilaban a sí mismos para escapar del frente, disparándose en sus propios pies o manos para ser evacuados. La creencia en la victoria final se evaporó, reemplazada por un único deseo: sobrevivir un día más, una noche helada más. La trampa estaba completa. Millones de hombres, antes parte de un ejército invencible, ahora eran presas, congelándose y muriendo lentamente en un vasto y blanco cementerio. El aullido del viento no era solo el sonido de la naturaleza, era el coro fúnebre de un imperio que se deshacía en la nieve. El aullido del viento no era solo el sonido de la naturaleza, era el coro fúnebre de un imperio que se deshacía en la nieve. El clímax de un verano de arrogancia y un otoño de lodo finalmente llegó con el invierno ruso en su apogeo. Diciembre de 1941. El avance alemán sobre Moscú, la capital soviética, se había detenido. A pocos kilómetros de las campanas del Kremlin, la máquina de guerra nazi se congeló, exhausta, hambrienta y desmoralizada. La promesa de una victoria rápida se transformó en una agonía prolongada,
una pesadilla blanca, donde cada copo de nieve era un recordatorio de la derrota inminente. Fue entonces cuando el general Invierno reveló a su aliado más letal, el contraataque soviético. El 5 de diciembre de 1941, el Ejército Rojo, reforzado por divisiones siberianas entrenadas para el frío extremo y equipadas con ropa de invierno adecuada, lanzó su ofensiva. El sonido de cientos de katyushas, los órganos de Stalin, rasgó el aire gélido, seguido por el avance implacable de tanques T-34 y una infantería determinada. Para los soldados alemanes, ya al borde del colapso físico y mental, fue un shock brutal. El enemigo que creían haber aplastado resurgía con una furia renovada, un grito de guerra que resonaba en la estepa helada. Las órdenes de Hitler eran inflexibles, no retroceder ni un centímetro, pero la realidad en el frente era otra. Los tanques alemanes, con sus motores congelados, se convirtieron en blancos estáticos. Las armas se atascaban, las bayonetas se rompían con el frío extremo. Los soldados, con sus uniformes de verano y botas inadecuadas, sufrían de hipotermia severa, sus cuerpos temblando incontrolablemente. El Pervitin, que antes los mantenía activos, ahora solo les impedía encontrar el alivio del sueño, transformando el agotamiento en un delirio febril, una psicosis colectiva donde el enemigo parecía surgir de todas direcciones, un fantasma blanco en la tormenta de nieve. Los contraataques soviéticos eran implacables. Unidades alemanas enteras eran rodeadas y aniquiladas. El combate cuerpo a cuerpo en las trincheras congeladas era un espectáculo de horror indescriptible. El olor a sangre y vísceras humanas se mezclaba con el olor acre de la pólvora y el frío cortante. Los gritos de los heridos, que caían en la nieve y se congelaban en minutos, eran ahogados por el rugido de los tanques y el estallido de las granadas. No había distinción entre combatiente y víctima. Todos eran engullidos por la vorágine del infierno blanco. Los comandantes alemanes, enfrentados a la aniquilación total, se enfrentaban a dilemas imposibles: obedecer las órdenes del Führer y sacrificar a sus hombres, u ordenar una retirada no autorizada y enfrentarse a la corte marcial o la ejecución. Muchos generales fueron destituidos o trasladados por intentar salvar a sus tropas de una muerte segura. La disciplina de hierro de la Wehrmacht comenzaba a doblegarse bajo el peso de la realidad. La retirada, cuando ocurría, era caótica, una huida desesperada por carreteras intransitables, con miles de heridos dejados atrás para morir de frío o caer en manos del enemigo vengativo. El coste humano era inimaginable. En pocas semanas, las bajas alemanas se contaban por cientos de miles, no solo por balas, sino por congelación, gangrena, enfermedades y agotamiento. Los hospitales de campaña, improvisados en tiendas o graneros helados, estaban abarrotados de hombres mutilados por el frío, sus miembros ennegrecidos y sin vida. Muchos soldados, con los ojos vidriosos por el Pervitin y el horror, simplemente se rendían, entregándose al sueño eterno en la nieve. Los prisioneros alemanes, capturados en masa, se enfrentaban a un destino aún más sombrío. Desnutridos, congelados y en shock, eran conducidos en marchas forzadas hacia el este, muchos muriendo en el camino. La venganza soviética era tan gélida como el invierno. Los que sobrevivieron a esta prueba se enfrentarían a años de cautiverio en campos de trabajo, una pesadilla que se extendería mucho más allá del fin de la guerra. La Blitzkrieg había sido rota. El mito de la invencibilidad alemana hecho añicos en la inmensidad de Rusia. La ambición desmedida de Hitler había chocado contra la resiliencia soviética y la brutalidad del invierno. La línea del frente, antes un avance imparable, ahora era una herida abierta, un cementerio congelado donde los sueños de un imperio se deshacían en hielo y sangre. La trampa que el Pervitin había intentado enmascarar se había cerrado por completo, y Europa, el mundo, asistía al desarrollo de una tragedia de proporciones épicas, cuyas cicatrices jamás serían borradas. El aullido del viento no era solo el sonido de la naturaleza, era el coro fúnebre de un imperio que se deshacía en la nieve. La derrota en Moscú, aquel invierno de 1941, no fue el fin de la guerra, pero marcó el fin de la ilusión. La Blitzkrieg había fracasado.
El Reich, antes invencible, sangraba en las estepas heladas. Pero las consecuencias de esa campaña brutal se extenderían mucho más allá de las líneas del frente, clavando cicatrices profundas en la carne y el alma de millones, moldeando el futuro de naciones y el legado de una era. Para los soldados alemanes que sobrevivieron a aquel infierno blanco, el regreso a casa, para aquellos que tuvieron la suerte de volver, no fue un triunfo, sino una inmersión en una pesadilla silenciosa. Muchos traían consigo más que heridas visibles, la ausencia de miembros, dedos de manos y pies amputados por la gangrena del frío, sus cuerpos marcados por cicatrices que nunca se cerrarían. Pero las heridas más profundas eran invisibles. Los ojos vacíos, el temblor constante, las pesadillas nocturnas que los atormentaban, reviviendo el horror del lodo, del hielo, del hambre y de la muerte. El Pervitin, que los mantuvo activos en el frente, ahora era una carga, una dependencia que corroía lo que quedaba de sus mentes. Muchos nunca se recuperarían, atrapados en un limbo de adicciones y traumas, fantasmas de una guerra que se negaba a dejarlos ir. La arrogancia militar, la creencia ciega en la superioridad racial y en la invencibilidad tecnológica había costado un precio colosal. La lección era brutal. La inmensidad de Rusia y la resiliencia del pueblo soviético eran fuerzas que ninguna blitzkrieg podía aplastar. Hitler y sus generales subestimaron no solo el invierno, sino la capacidad humana de resistencia ante la aniquilación. La Operación Barbarroja, concebida como un golpe rápido y decisivo, se convirtió en una picadora de carne, un sumidero de hombres y recursos que sellaría el destino del Tercer Reich. El olor a victoria que una vez flotó sobre París fue reemplazado por el hedor acre de la derrota en las llanuras rusas. Para la Unión Soviética, la victoria defensiva en Moscú fue un punto de inflexión, pero el coste fue inimaginable. Ciudades en ruinas, millones de civiles muertos por hambre, frío, enfermedades y ejecuciones. El país entero se transformó en un vasto cementerio, pero también en un símbolo de resistencia indomable. Las mujeres soviéticas, antes relegadas a roles tradicionales, asumieron la primera línea en las fábricas, en los campos y, en muchos casos, en el propio combate, como francotiradoras y pilotos, defendiendo su patria con una ferocidad que desafiaba todas las expectativas. El impacto psicológico en la población fue devastador, un dolor colectivo que se transmitiría por generaciones. Cada familia tenía su historia de pérdida, cada aldea, sus ruinas y sus muertos. El legado de la Operación Barbarroja es un tapiz sombrío de horror y heroísmo. Es recordada no solo como una campaña militar, sino como una crisis humanitaria de proporciones épicas, donde la brutalidad alcanzó su apogeo. La Gran Guerra Patriótica, como la llaman los soviéticos, se convirtió en la piedra angular de su identidad nacional, un testimonio de sacrificio y victoria contra un enemigo existencial. Memoriales gigantescos, como el de Volgogrado, antigua Stalingrado, y museos en Moscú y Leningrado, hoy San Petersburgo, narran la historia con una solemnidad que reverbera el peso de aquellas pérdidas. En los libros de historia, en las películas, en los documentales, la Operación Barbarroja es estudiada y reexaminada, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la paz y de la capacidad humana para la crueldad y, paradójicamente, para la resiliencia más extrema. El olor a tierra quemada, el sonido de gritos congelados, la visión de cuerpos en la nieve, todo eso se ha convertido en parte de una memoria colectiva que aún resuena. El Pervitin, la droga de la Blitzkrieg, es un detalle sombrío que ilustra el desesperado intento de trascender los límites humanos, una metáfora de la propia ambición desmedida que llevó a la catástrofe. La herida abierta en el este de Europa, el rastro de destrucción y muerte, jamás sería completamente curada. Las lecciones de aquel invierno brutal aún resuenan, una alerta para el futuro. El aullido del viento no era solo el sonido de la naturaleza, era el coro fúnebre de un imperio que se deshacía en la nieve. Las lecciones de aquel invierno brutal aún resuenan, una alerta para el futuro. Pero el futuro, para muchos, era solo una extensión del horror vivido.
Las cicatrices de la Operación Barbarroja no se limitaron a los campos de batalla congelados. Se infiltraron en la psique colectiva, marcando a generaciones enteras. Para los hijos y nietos de los que lucharon y sufrieron, la guerra no era una página pasada, sino una sombra persistente, un susurro en los silencios de la noche. En la Unión Soviética, la memoria de la Gran Guerra Patriótica fue monumentalizada, transformada en un pilar de la identidad nacional. Pero bajo la superficie de los desfiles y las estatuas grandiosas, yacía un dolor inmenso, un trauma colectivo raramente verbalizado en su totalidad. Las historias de hambre, de pérdida de seres queridos, de brutalidad indecible, eran contadas en voz baja, pasadas de generación en generación como un legado pesado. Las mujeres que perdieron maridos e hijos, los niños que crecieron en orfanatos, los millones de desplazados, sus vidas fueron permanentemente redefinidas por el olor a pólvora y el sabor amargo de la supervivencia. El invierno de 1941, el año en que el enemigo llamó a las puertas de Moscú, se convirtió en un símbolo de sacrificio máximo y de una resiliencia casi mítica, forjada en la adversidad más cruel. Del lado alemán, la memoria era una carga diferente, teñida de culpa y vergüenza. Aquellos que regresaron del frente oriental a menudo cargaban un silencio pesado, incapaces o no dispuestos a verbalizar los horrores que presenciaron e infligieron. Las imágenes de camaradas congelándose, de civiles ejecutados en la nieve, de sus propias atrocidades bajo la influencia del pervitin y de la desesperación, se convirtieron en fantasmas personales. La sociedad alemana de la posguerra, en su intento de reconstrucción, prefirió muchas veces el olvido al enfrentamiento con la brutalidad de aquel conflicto en el este. Pero el trauma estaba allí, latente, manifestándose en generaciones que sentían el peso de una historia que no vivieron, pero que los definía: el olor del frío, el sonido del hielo crujiendo, el atisbo de un uniforme de invierno. Cualquier detonante podía traer de vuelta el alud de recuerdos reprimidos. La Operación Barbarroja trascendió la mera campaña militar para convertirse en un estudio de caso sobre los límites de la ambición humana y la capacidad de resistencia. El pervitin, inicialmente un acelerador de la Blitzkrieg, se convirtió en un símbolo de la futilidad de intentar superar la condición humana y las leyes de la naturaleza por la fuerza bruta y la química. La droga que prometía invencibilidad solo aplazó el colapso, transformando el agotamiento en delirio, la esperanza en paranoia. Expuso la fragilidad de la máquina de guerra cuando se enfrentaba a un enemigo implacable, tanto el soviético como el general Invierno, y a la propia humanidad que buscaba subyugar. El polvo blanco que debía garantizar la victoria solo aceleró el descenso al infierno, haciendo la experiencia aún más surrealista y deshumanizadora. La imagen de millones de hombres congelándose en la nieve, bajo el efecto de una droga que les impedía dormir, es una de las más sombrías de la historia militar. Encapsula la locura de la guerra total, donde la vida humana se convierte en un recurso desechable y la moralidad una reliquia. Los campos de prisioneros, las marchas de la muerte, las aldeas incendiadas, todo eso resuena como un vívido recordatorio de la barbarie que floreció en la estepa rusa, alimentada por la ideología y la desesperación. El legado de Barbarroja es, en esencia, un testimonio de la capacidad humana para la crueldad más extrema, pero también para la resiliencia más inquebrantable. Una lección grabada a hierro y fuego, a hielo y sangre, que el mundo jamás debería olvidar. La memoria de aquel invierno de 1941, con sus vientos cortantes y sus nieves eternas, aún nos invita a la reflexión. ¿Qué hemos aprendido del choque titánico entre imperios, ideologías y la propia naturaleza? ¿Qué nos dice la historia de los hombres que, bajo el efecto del pervitin, intentaron desafiar los límites del cuerpo y la mente contra un enemigo invisible y omnipresente? ¿Qué queda de la arrogancia de un lado y de la resiliencia del otro? Las respuestas resuenan en los monumentos de sacrificio y en las voces silenciadas de los que no sobrevivieron, una llamada para que la historia, por más brutal que sea, no sea en vano. Las respuestas resuenan, un eco atemporal que trasciende las trincheras congeladas y los escombros de las ciudades.
nos recuerdan que la guerra, en su esencia más cruda, es un monstruo insaciable que devora la humanidad, la moralidad y la propia razón. La Operación Barbarroja, con su escala de destrucción y sufrimiento, permanece como un epitafio sombrío para la arrogancia del poder y para la ilusión de que la voluntad humana puede dominar la naturaleza y el espíritu de un pueblo. El pervitin, esa droga de la desesperanza, no fue la clave para la victoria, sino un acelerador de la caída, una metáfora de la ceguera que acompaña a la ambición desmedida, empujando a hombres más allá de sus límites, solo para romper sus cuerpos y sus almas contra el muro de la realidad. La resiliencia, sin embargo, brilla como un faro en la oscuridad. La capacidad del pueblo soviético de soportar lo insoportable, de luchar con una ferocidad desesperada por su tierra y su existencia, es un testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Incluso ante el hambre, el frío y la muerte inminente, la llama de la esperanza y de la resistencia no se apagó. Fue esa resiliencia, esa negativa a rendirse, lo que transformó la derrota alemana en Moscú de un revés en un presagio de su fin. Las lágrimas derramadas, la sangre derramada, los cuerpos congelados en la nieve, todo eso se fundió en una memoria colectiva que advierte e inspira. Hoy, mientras miramos las cicatrices de aquel conflicto, los memoriales imponentes y las tumbas anónimas, nos vemos obligados a reflexionar sobre las elecciones que moldean nuestro presente y nuestro futuro. La historia de la Operación Barbarroja no es solo un capítulo de un libro, es un espejo que refleja las profundidades de la crueldad humana y las alturas del coraje. Es un vívido recordatorio de que la paz no es un hecho consumado, sino una conquista diaria, un compromiso constante con la empatía y el entendimiento. Que las voces de aquel invierno de 1941, los gritos de dolor y los susurros de esperanza, jamás sean silenciados, para que las lecciones aprendidas a un coste tan terrible nunca sean olvidadas. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.